Michael, buenas tardes. Gracias por recibirme. Gracias a esta familia de extremo a extremo que me abre las puertas cada cierto tiempo para pasar por aquí y orientar sobre uno que otro tema. Excelente, es un placer para nosotros recibirte. Cristian, entremos en materia inmediatamente. Hablemos de esos estados puntuales importantes que se está a la espera de conocer los resultados, expectativas y cómo puede incidir esto ya en el panorama final. Ante todo decir, el método de elección de Estados Unidos es indirecto. ¿Qué pasa? Son electores los que a final de cuentas deciden quién será o no el presidente de los Estados Unidos. La fecha oficial, independientemente de los resultados, oficial para la presentación de los resultados es el 15 de diciembre. Eso hay que saberlo de entrada porque uno tiene una orientación al momento. Pero de aquí a allá siempre, aunque la política estadounidense hasta cierto punto es muy institucional y estática, de aquí a allá puede aparecer uno que otro artilugio que genere algún tipo de cambios. Entre los estados que aún están con cierta indefinición son 6. Yo quisiera iniciar con Pensilvania, que es uno de los principales debido a la situación que se tiene, debido a la situación y la incidencia que este tiene, ya que es uno de los que no tiene decisión, péndulos que a su vez acumula la mayor quizás cantidad de votos electorales o de colegios electorales a definir. Al momento, Pensilvania tiene 20 votos electorales o de electores y Donald Trump ahí está triunfando con un 54% de las votaciones. Este 54% tiene apenas un 64% de escrutinio. ¿Qué significa eso? Que aunque hay una diferencia holgada entre Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, hay también a su vez la mayor posibilidad de la variación, porque al faltar 36% del escrutinio, según lo que presenta AP hoy, entonces puede manifestarse, cualquier cosa puede pasar. Sí, Cristian, pero son las 12:22. En este momento, párteme de ese análisis. ¿Cómo están ellos? A este momento, hoy, ahora minuto, 12:21, Joe Biden ganó. ¿Con cuánto? Tiene justo los 270 electores, necesarios para ganar. Si todo sigue el transcurso, el curso que lleva. ¿Por qué digo esto? Son 6 estados los que faltan. Georgia tiene 16 votos electorales, Donald Trump ahí tiene la delantera. Pero esa delantera es de apenas 100,000 votos, más o menos. Entonces, hay un 6% faltante por escrutinio. Eso puede variar muy poco, es muy improbable que ya haya un cambio, o sea que esa prácticamente se podría cerrar a favor de Donald Trump. Pero en Michigan y en Nevada, donde en conjunto hay 22 electores, ¿verdad? Están ambas a favor de Joe Biden. Una, escuche esto, nada más y nada menos que por un 0.7%. 0.7% es la diferencia en Michigan y en Nevada es de apenas un 6% también la diferencia. ¿Qué significa esto? Que en términos de votaciones representan 100,000 votos más o menos. Michigan incluso fue el último estado que pasó a tener la delantera Joe Biden. Sin Michigan, sin Georgia, sin Carolina del Norte y Pensilvania, que todavía estos últimos dos están a favor de Donald Trump, Joe Biden no tiene la presidencia. Cristian, ¿cómo puede repercutir el hecho de que el presidente Donald Trump insiste en un fraude sin pruebas? Dice él que sus victorias claves empezaron a desaparecer mágicamente. El presidente pues comenzó la jornada preelectoral con un mensaje en Twitter en el que insiste sin pruebas en un fraude en su contra, pero anoche dice él que yo estaba liderando casi sólidamente en muchos estados claves, en casi todos los espacios controlados por demócratas. Luego, uno a uno empezaron a desaparecer mágicamente a medida que comenzaron a contarse las boletas sorpresas. ¿Qué perspectivas, qué dices tú que puede pasar cuando este tipo de información pues incide en los partidarios de Donald Trump? En Estados Unidos es muy difícil una variación. Una variación. Muy difícil. O sea, una variación de lo ya determinado oficialmente, vamos a decir, aunque estos son datos preliminares y por eso insisto, de aquí al 15 de diciembre, que es la fecha oficial donde los electores, hasta que los electores tienen para hacer valer su voto de manera oficial, entonces puede ocurrir cualquier cosa, pero la tendencia en Estados Unidos históricamente
es de no cambio. Pero mi pregunta es, ¿cómo incide en que Donald Trump, que es el actual presidente, le diga esto a sus votantes? La institucionalidad, no, primero eso lo más que puede llamar es a una alteración del orden social. O sea, Ahí ya sí. hay... Una protesta. ya hay- Y eso es en la poco, eso es poco. No, eso es mucho. Bueno, cuando tú... Él es un irresponsable. Sí, pero cuando tú ves y cuando tú comparas quizás y tienes ese modelo político Sí. sumamente rígido, donde las instituciones son sumamente fuertes, eso poco importa en lo que pueda resultar en términos de elecciones. O sea, gane Joe Biden o gane Donald Trump, a final de cuentas eso poco importa debido a ese resultado. Ahora, Cristian, pero por arriba con tu experiencia basta en este tipo de contenido, en lo que es específicamente la política y en los números que acabas de leer, ya se está entendiendo que Biden ganó. sí. ¿Qué pasa? El modelo de los Estados Unidos, un solo voto puede hacerte cambiar todo el panorama. ¿Por qué? El modelo del voto popular no es el que prima, como lo tenemos en República Dominicana, como está prácticamente organizado en todos los países con la democracia como la conocemos. O sea que de repente todo puede cambiar. Sí, Eso es lo que... porque un estado te puede hacer variar las elecciones completas. Eso es lo que pasa. En una competencia tan reñida como esta, con tanta incertidumbre, un solo estado puede hacerte variar todo. ¿Por qué? Y quisiera que me permitan explicar esto. El proceso de Estados Unidos no depende del voto popular meramente, sino de los colegios electorales. En este caso, todos los estados que quedan pendientes tienen mucha incidencia. Todos tienen, el que menos tiene influencia tiene 6 colegios electorales, pero eso es suficiente para detener la victoria de uno u otro. Entonces, al poder detener la victoria, en este caso Joe Biden, que es quien lleva la delantera en colegios electorales, eso puede dificultar, eso puede impedir que se declare un ganador de manera tan prima, se conozca quién ganó las elecciones como esperábamos, quizás que anoche mucha gente tenía la expectativa de conocer, por lo mismo que se había producido en el pasado reciente. Estados Unidos nunca había tenido un retraso tan grande. En esta ocasión el retraso se debe sobre todo a los correos. O sea, ahí va mucho de la orientación de lo que pasa. Sintetiza, de acuerdo a tu visión, lo que resta con respecto al gran final. Mira, básicamente, depende de lo que sucede en Michigan y en Nevada, que son los estados donde hay una mayor cercanía en términos de votos, menos de 20,000 votos pueden definir el escenario de lo que ocurra. Si Joe Biden mantiene la tendencia a crecer, se corona, se posiciona como el candidato a ganar. Ahora, 20,000 votos, que es poca cosa en un espacio tan grande como los Estados Unidos, puede hacerte variar de un momento a otro lo que ocurre en los Estados Unidos. Un estado es suficiente para cambiar todo. ¿Qué tiene que pasar para que Biden gane la presidencia? Sencillamente esperar a que todos los estados finalicen el conteo. Finalicen el conteo, sobre todo Michigan y Nevada, donde la cercanía es mínima. O sea, inmediatamente se despegue en términos de total de votos en esos 2 estados o avance el proceso de escrutinio que está retrasado sobre todo por el voto en correo, tendríamos la noción de qué pasaría finalmente. Joe Biden tiene la delantera hasta cierto punto porque necesita prácticamente acabar de contar para ganar. Sin embargo, un revés en un solo de esos estados le da la victoria a Donald Trump. Gracias, Cristian. Gracias, excelente. Gracias, hermano. Para que usted vea que donde quiera se cuecen habas. Porque el sistema democrático modélico del mundo parece un acto de brujería. Michael, antes de irnos, Sí. permíteme decir algo que la gente a veces dice, no, el país más democrático del mundo es todo lo contrario. Esa visión del voto por electores responde a un pensamiento de los padres fundadores de Estados Unidos Claro. de no dictadura de las mayorías. ¿Qué pasa con eso? En países como el nuestro, el que tiene mayoría sencillamente ganó y punto. Sí, sí, sí. Allá a las minorías se le da un poder especial, vamos a decir Sí. así, de manera que lo que se decida tengan que negociarlo con ellos sí o sí. Total, pero visto eso, en el siglo XXI, que Biden, y tú lo dijiste de manera prístina, que Biden ya está ganado, pero dices tú, después que tú dices, espera a contar. oye lo que es la posverdad, oye lo que es la posverdad, que después que tú dices de manera olímpica, Biden está ganado, dices tú, pero cualquier estadito de eso, entonces ¿qué ganado está? ¿Listo? Guido Gómez Mazarra nos distingue hoy haciéndonos un análisis
objetivo personal de lo que él estima que son las elecciones de Estados Unidos en este 2020. Vamos a disfrutar de Guido, que es un conceptualizador, en los próximos minutos.